Hola, el reino de Dios es un tema dominante en el libro de Marcos. Jesús declara que Él representa el reino de Dios. El Salvador ha venido para restaurar a su pueblo en este reino. Por lo tanto, todo en su agenda terrenal está orientado a facilitar el cumplimiento del plan redentor de Dios. De hecho, nadie puede apartar a Cristo de su misión. Se entrega a ella con una dedicación absoluta. Por ejemplo, vemos en el tema de la transfiguración, el Padre anuncia una vez más la filiación divina que tiene con el Hijo, Jesucristo. Confirma su misión terrenal y exhorta a sus discípulos a ser obedientes. El estudio de la lección de esta semana abarca los siguientes temas. Primero, la prioridad de la misión de Jesús a la luz del plan redentor de Dios. Segundo, la gloria del reino de Dios, como se destaca en Marcos capítulo 9 versos 1, que nos dice: también les dijo, de cierto os digo, que a algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Y tercero, la explicación de cómo es que se representa específicamente la transfiguración. Así que sin más, iniciamos con este análisis maravilloso del repaso a la lección número 7, que lleva como título Instruyendo a los discípulos, parte 1. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8, verso 34. Amén. En su evangelio, Marcos presta mucha atención a los actos de Jesús en favor de las personas. Por ejemplo, describe su interacción con la multitud o con el individuo al que se dirige. Los discípulos de Cristo siempre están presentes en las narraciones. La conversación comienza con la pregunta de Jesús acerca de su identidad. Los discípulos manifiestan que hay divergencias de opiniones de las personas acerca de quién es Él. Por eso vamos a iniciar con la primera historia que se encuentra en Marcos capítulo 8, verso 27 al 30 y luego verso 31 al 38. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. En el verso 31 lleva como título: Jesús anuncia su muerte. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensará dar el hombre por su alma? Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. La pregunta que Jesús le hacía no significaba que Jesús no sabía quién era, sino que sus discípulos comprendieran su finalidad en la tierra y su misión. Pedro identifica a Jesús como el Cristo, o sea, el Mesías o el ungido. El mesianismo de Jesús está en armonía con las perspectivas escatológicas del Evangelio. Por eso vemos más adelante, tras afirmar o confirmar la identidad mesiánica de Jesús, que Él les dice: el Hijo del Hombre debe de padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, debe ser muerto y resucitar después de 3 días.
Y luego, entonces, que el Mesías le cuenta cómo va a sufrir, va a padecer, va a ser muerto y resucitará. Pedro entonces va a reconvenirlo, ¿no? A reprocharlo aparte, decirle, no, pero mi Señor, que eso ni por un momento eso suceda, Dios te libre, ¿no? De que te pase eso. O de ningún modo te suceda eso, te acontezca eso tan malo, tan feo. Pero vemos esa respuesta severa, ¿no? Esa respuesta de Jesús, que también nos da a entender muchas cosas, ¿no? Y le dice, mira, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en la cosa de arriba, ¿no? Donde está Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Y por qué reaccionó así Jesús con Pedro? Vamos a ver. Pues la sencilla razón de que este tocó el aspecto más importante, ¿no? De la vida del ministerio del Salvador, venir aquí a la tierra para redimirnos, ¿no? Para morir en la cruz, ese sacrificio perfecto, ¿no? Cuando los discípulos escucharon estas cosas, que obviamente, como ya hemos visto en lecciones anteriores, no lo entendían, porque en su mente estaban esperando ese rey terrenal que lo libraría de los romanos y pondría un reino terrenal. Sin embargo, el reino de Jesús no es de este mundo. La cosa es que al escuchar esas palabras, pues Pedro dice, no, maestro, pero que eso no suceda, ay, jamás, que no te pase eso, porque obviamente ellos no esperaban que su rey, que lo vino a redimir, ¿no? Según su pensamiento, a exalzarlo, ¿no? Las otras naciones lo podían torturar, que iba a padecer o que iba a ser muerto. Pero a eso vino Jesús a la tierra, a eso exactamente, a morir, a dar su vida por el rescate de muchos y a perdonar nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús vino a cumplir fielmente el plan del Padre y el plan del Padre motiva a Jesús. Y es más importante que su sustento físico, por eso nos dice Juan capítulo 4, verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que lo que sostiene la vida de Jesús es cumplir la voluntad de Dios y las demás cosas eran secundarias. La vida de Jesús estaba completamente sometida a la voluntad de Dios y así los seguidores de Jesús pueden también poner en armonía su vida con Jesús y enfocarse en su plan de redención. La obra de Satanás era desanimar a Jesús mientras se esforzaba por redimir a esta raza humana. Por eso lo utilizó para decir esas palabras, para que a través de esto Jesús lo reprende, ¿no? Y avanza con fe. En ese momento, como nos ha pasado, a veces podemos ser utilizados por el enemigo para decir alguna palabra de desaliento en una situación, para ser tropiezo, ¿no? Piedra de tropiezo para otro. Por eso tenemos que tener cuidados, ¿no? Antes de hablar, para que Dios haga nuestras palabras y que nuestras palabras puedan darle vida a las personas, sean de ánimo, sean de consuelo, sean de exhortación. Seguimos con la historia de la transfiguración y Jesús anunciando otra vez su muerte. Pues nos dice Marcos capítulo 9 en adelante lo siguiente. También les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube es una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de que hablaban, ¿no? De resucitar de los muertos. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, pero ¿no dice en la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él.
Verso 30. Saliendo de allí, caminaron por Galilea y no creía que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Jesús les había dicho a sus discípulos que algunos de los que estaban con él no gustarían la muerte, antes de que vieran que el reino de Dios había venido con poder. En ocasión de la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse allí de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés representaba a los que resucitarán entre los muertos al producirse el segundo advenimiento de Jesús. Y Elías, que fue trasladado al cielo sin conocer la muerte, representaba a los que cuando venga Cristo serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Estos discípulos escogidos, Pedro, Jacobo y Juan, contemplaban la excesa majestad de Jesús aterrorizados. Y es que no hay duda que los acontecimientos como la transfiguración y otros que siguieron, como la crucifixión y resurrección de Jesús, fueron hitos destinados a probar y fortalecer la fe de los discípulos. Y un acontecimiento tan glorioso llenó de asombro a los discípulos, Moisés y Elías hablando con Jesús. Nos dice el Espíritu de Profecía que la transfiguración, en sentido figurado, fue un anticipo del magnífico acontecimiento del fin de los días. Segunda venida de Jesús, de hecho es el acontecimiento más esperado. El primero fue su primera venida, ¿no? Su muerte en la cruz, pero el hecho más grandioso que todos esperamos es cuando Jesús venga en gloria por segunda vez. Y claro, no solamente lo esperamos, sino que también debemos de prepararnos para no ser, ¿no?, cubiertos de vergüenza, ¿no?, de condenación, sino de redención, de alegría y de gozo. La transfiguración ocupa un lugar asombroso en el Evangelio de Marcos, muy importante, porque este acontecimiento consolida la filiación del Padre y del Hijo, su reino y su gloria, que amamos a Jesús como nuestro autor y creador, como nuestro redentor, ver la gloria de Él. Y que este evento era para poder confirmar la identidad mesiánica de Jesús, ver las señales de su poder y su reino, su misión y anunciar anticipadamente la victoria de Dios. También encontramos en Marcos, verso 33 en adelante, que nos habla quién es el mayor, ocasiones de caer, y el que no está contra nosotros, por nosotros no está. Pues empezamos y dice así: llegó a Capernaum, cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí recibe no me recibe a mí, sino el que me envió. Gloria a Dios. Juan les respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí, porque el que no está con nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Llegamos a nuestro texto final, ocasiones de caer. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo, ¿no?, que teniendo dos pies y ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser arrojados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros.
En cierta ocasión, los discípulos disputaban sobre cuál sería el mayor. Sin embargo, no tenían intención de que Jesús escuchara esta discusión. Pero Jesús, que lee los corazones y discierne las intenciones del alma, pues sabía esto, entonces luego lo llama y le enseña esa preciosa y maravillosa lección acerca de la humildad, poniendo ese niño, ¿no?, en medio de ellos y diciendo lo que quien recibe a este niño, lo recibe a él. Jesús quiere demostrarnos y enseñarnos que los discípulos, ¿no?, los que predican el Evangelio, sus seguidores, deben ser humildes y no aspirar a cargos elevados para enaltecerse, porque ya sabemos que el orgullo, la arrogancia, ¿no?, fueron las que llevaron la caída de Satanás. Jesús quiere que nosotros sepamos que hemos de amar y servir a los otros. De hecho, Jesús mismo lo dijo, que Él vino a servir. Él fue el mayor servidor de todos. Él vino a servir. Él, Rey de gloria, se despojó de toda su grandeza, de toda su majestad para servirnos a nosotros, y quiere que tengamos ese mismo espíritu de servicio, de no considerarnos elevados por encima de otro, para que el orgullo y la vanagloria no nos aparte nuestros pensamientos de Él. Dios elige para su obra los medios que Él desea, y a veces elige lo más humilde. De hecho, dice que de lo más humilde el Señor escogió para humillar a los soberbios y los altivos. Nos da el ejemplo del niño para que sepamos que cómo debemos de, aún, ¿no?, lo más tierno, lo más humilde, nosotros debemos de ser amorosos, debemos ser tiernos, ser bondadosos y practicar esos frutos del Espíritu que Él nos dejó. Jesús quiere que nosotros no estemos disputando por cargos en la iglesia o en el gobierno, en el trabajo, sino que podamos tener, sea que estemos en cualquier área, poder servir a otros con gratitud, misericordia. De hecho, ese fue el gran ejemplo que Él nos dejó. Y el mismo Señor lo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz en vuestras almas. Cuando nos podemos a disputar, ¿no?, a pelear, a hacer cosas, ¿no?, para ganar al otro, que quitamos la vista de Dios y estamos mirando a nosotros mismos, ¿no?, exaltándonos en nuestras habilidades, vivimos en competencia, no hay armonía, no hay paz, no hay bondad, no hay cuidado, y todas las cosas que el Señor quiere que practiquemos con nuestros hermanos. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a ver estos consejos que el Señor nos enseña acerca de caer, ¿no?, de cortar el ojo, el brazo, ¿no?, el pie. ¿Y qué significa? El Señor utiliza esta metáfora para enseñar al cristiano cuán terrible es el pecado. Y nos dice que así como es mejor nosotros irnos mancos o tuertos o mancos al cielo que al infierno eternamente, pues es mejor cortar de raíz ese pecado que nos asedia. Es importante cortar el pecado de raíz, porque cuando nos pasan situaciones que vemos que vamos a caer, ¿no?, que somos tentados, que somos vulnerables, el Señor quiere que nosotros lo cortemos de raíz. Porque el pecado es tan horripilante, tan depravado, ¿no?, que hizo que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. El Señor quiere, ¿no?, en esta enseñanza que veamos la enormidad del pecado tal y cual es, para que entonces podamos alejarnos de ese pecado de que nos asedia, ¿no?, que avancemos a la carrera que nos es propuesta, porque nosotros sabemos que a través de nuestros sentidos, ¿no?, nuestros ojos, entran muchas cosas, porque vemos cosas y que deseamos, codiciamos, ya sentimos envidias, con nuestros labios hablamos mentira, con nuestros pies vamos a sitios, ¿no?, que no honran a Dios. Y el Señor quiere que tomemos en cuenta, ¿no?, esas cosas. Ya sabes que tienes ese punto débil, ¿no?, que eres vulnerable. ¿Qué debes de hacer? Cortarlo, ¿no?, sacarlo de raíz, alejarlo, apartarlo de ti, porque es mejor, ¿no?, que tú puedas rendir tus dones, tus habilidades para Dios, que ser entonces echado completamente en el infierno, o sea, que perderte eternamente. Es mejor esa actitud, es mejor ese pecado, ¿no?, esa debilidad, esa situación vulnerable en la que puedes caer, cortarla de raíz. A eso es que Él se refiere, que entonces perderte por completo, sino que esa situación eliminarla definitivamente. Y por eso vamos a orar para que Dios nos ayude en las tentaciones, y que esta cosa que ya sabemos
¿no? Podamos identificarlo y trabajar en ello, sometiéndolo a Dios para que nos dé la fuerza para avanzar y vencer. Por eso el Señor nos dice, si sientes que vas a caer, porque obviamente nosotros sabemos que es lo que somos débiles y por lo tanto Dios es nuestra fuerza y a Él debemos de llevarle nuestra debilidad. De hecho, Dios no deja a nadie solo, por eso es que nos invita como nuestro sumo sacerdote, que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia y podamos recibir socorro oportuno. Jesús estuvo en carne propia, sabe lo que a nosotros nos pasa, sabe lo que sentimos, sabe cuáles son nuestras debilidades. Él también lo sintió, ¿no? Él también lo pasó y por eso podemos ir confiadamente, sin pena, sin vergüenza, sin temor, sabiendo que somos fortalecidos en nuestras debilidades por el poder de Jesucristo. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el análisis y repaso a la lección. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios analizando y resumiendo la lección número 8 que lleva como título Instruyendo a los discípulos, parte 2. Bendiciones. Bye.